Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2, Siguiendo el gran misterio. Parte 1. Bueno, ya que el efecto perjudicial volvió a todos los Santa Claus en gris, muchas personas todavía sufren estos trastornos. La explicación se llevó a cabo de una forma compuesta a partir de un viejo conocido. Era Amakasu Touma del Comité de Compilación de Historia. Era un caballero joven que llevaba un traje completo de arrugas. Su destino se encontraba en el santuario Nanao dentro de las tierras altas de Toranomon, solo dentro de las fronteras de la capilla para ser exactos. Este era el santuario donde Mariyayuri se dedicó a realizar sus deberes como Himemiko. Ella acompañaba a Amakasu a su lado. Los que compraron un traje de minifalda de Santa Claus para esta ocasión especial no tenían más remedio que comprar otro. Los artículos promocionales especialmente impresos con el arte de Santa Claus ahora debieron ser reproducidos. Las ilustraciones de Santa Claus que los niños dibujaron personalmente desde el fondo de sus corazones y quedaron con ganas de regalar ahora han sido arruinadas por una mala mezcla de colores. Cosas como estas son numerosas. Incluso si la situación era la misma que antes, de un vistazo, Amakasu claramente les estaba dando un tipo de aspecto abatido. Pero esta vez, Godou era naturalmente capaz de entender por qué. Él realmente creía que la situación era inofensiva. Ayer, Godou fue testigo del extraño fenómeno en el que un traje de Santa Claus se convirtió en un color gris. Después de las clases, Godou realizó una visita al santuario de Nanao. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Yuri acerca de este asunto, Amakasu apareció para explicar las circunstancias. Pero mientras Amakasu estaba hablando de la extraña situación, su estado de ánimo era más relajado de lo habitual. A pesar de que es un evento raro, solo lo es de esta manera. No debería ser un dios que esté causando problemas. Por lo tanto, este inconveniente no tiene suficiente importancia para la necesidad de un digno campeón-sama, ¿cierto? Ya que serían las acciones de Kusanagi-san, en su lugar puede hacer que el fenómeno extraño vaya un paso más allá y se expanda. La persona que cuidadosamente le indicó esto fue Yuri. Esta era la sugerencia del Comité de Compilación de Historia, no, esto era exactamente lo que esperaban, presumiblemente. Estaban solicitándole que no se involucrara y que obedientemente se quedara donde estaba. Un rey demonio campeón es un ser prestigioso que causaría el estallido de un entorno todo en llamas de fuego. ¿Quién fue la persona que dijo esta frase antes? Godou reflexionó en esta memoria indistinta mientras sentía que este tipo de prejuicio contra él era injusto. Estoy obviamente diferente en comparación con los otros chicos. Sin embargo, no que en realidad es la ruptura de un evento. Dejando estos problemas de lado por ahora, Godou se quejó de la siguiente manera. Sí. No fue solo la aparición solitaria presenciada por Kusanagi-san en Ueno. Dentro de estos últimos 4-5 días este incidente ya ha pasado más de 10 veces. La ubicación de estos incidentes incluyen Shinjuku, Roppongi, Ikebukuro, Ueno, Otemachi, Ginza, Shinokubo, Ebisu, Sangenjaya. Así, hay otros varios puntos también. Son todos los lugares donde hay un gran flujo de personas. En efecto, algunas especulaciones pueden ser establecidas por este incidente. Pero los hechos son, básicamente, lo que he dicho. Siento que están a punto correctos. Hey, eso es bastante impresionante. Sin embargo, ¿por qué está sucediendo esto? Godou sentía admiración hacia el especial retórico agente capaz como Amakasu. Sin embargo, al instante soltó una sensación desconcertada. Me temo que esto es algún tipo de represalia. Este odio hacia Santa Claus evolucionó a partir de una clase de personas que no lo aprueban y están administrando venganza contra aquellos que han alcanzado la felicidad y la plenitud. El odio de la Navidad, como consecuencia, en su intento de destruir la figura simbólica de Santa Claus, donde todo el mundo puede ver. Algo por el estilo. Lo siento, pero la explicación que acabas de dar contiene algunos términos ambiguos. Estoy de acuerdo. ¿A qué te refieres con clase de personas que no lo aprueban? Después de que Godou terminó de hablar, incluso Yuri, quien habló y realizó todo con cautela, formuló una pregunta. Amakasu tenía este mal hábito de escrúpulos usando la terminología de información privilegiada. No, solo escúchame. Durante la Navidad hay numerosos amantes que parecen estar rebosantes de felicidad, ¿verdad? Entre las personas que ven esta vista, esos bastardos relacionados inoportunos se enojarán y serán incapaces de resistirse, ¿qué realidad inimaginable sería? Godou conjuró una sonrisa irónica y una vez más le preguntó a Amakasu después de su explicación. ¿Se puede realmente cambiar únicamente el color de Santa Claus utilizando la magia y como tal?
Este asunto tonto de la gente se profundiza en este tipo de triste magia, perdóname, nunca he oído hablar de tal cosa. En contra de lo que cabría esperar, esta es una gran posibilidad. Sin embargo, bien. Amakatsu momentáneamente hizo una pausa en este punto durante su explicación. A pesar de que la bruja Liliana-san, incluso con sus agudos sentidos no pudo detectar el aura del tipo de magia que se utilizó. Ella solo fue capaz de alcanzar los retazos. Amakatsu funcionaba cuando se enfrentaban a las técnicas con efectos a gran escala que eran relativamente fáciles de detectar. Probablemente existe un usuario llevando a cabo algunas de las tácticas de ocultamiento muy inteligentes. Aunque, no puedo imaginar por qué alguien podría tirar de este tipo de broma idiota y llevarlo a cabo en este sentido. Una broma. No puedo decir con seguridad, pero el criminal también podría estar tomando esto muy en serio. Sin embargo, si nos limitamos a mirar en este extraño fenómeno, es realmente insignificante. Esto es algo que se puede aclarar tan pronto como enviemos a los miembros del comité a investigar. Dado que este caso debe ser manejado antes de Navidad, mi lado va a hacer todo lo posible para encontrar una solución. Amakatsu aseguró que Godou se quedaría fuera del camino mediante el uso de una forma despreocupada de hablar con él para que declinara. Después de dejar el santuario de Nanao, el color del cielo ya se había convertido en la más completa oscuridad. Godou se subió a un tranvía en la estación de Toranomon, pero no por el bien de ir a casa. Él se bajó del autobús en la estación de Ueno, en Ginza, para volver a la calle y se fue. Era diciembre, al final del año. Las calles estaban llenas de un ambiente animado. Sin embargo, durante este periodo de tiempo el gran evento de los estudiantes de secundaria estaban preocupados, los exámenes finales ya habían terminado. Cada año habría exámenes finales celebrados a finales de diciembre. Como resultado, Godou fue capaz de pasear por las calles sin preocupaciones cada noche. ¿Por qué les importa tanto? Godou dijo entre dientes mientras caminaba frente a la estación de Ueno. Estas calles bullían de actividad. Allí estaban los trabajadores de oficina que regresaban de sus trabajos, estudiantes, jóvenes vestidos informales, etc., en definitiva, mucha cantidad de personas afuera. La noche acababa de empezar. Este momento del día servía como la línea divisoria para el inicio de las actividades formales de la noche. A pesar de que ya era tarde, la zona de los alrededores era excepcionalmente brillante. Había luces en la calle, iluminación de los almacenes, carteles luminosos, las luces de los coches que viajaban a lo largo de la carretera, etc. Gracias a toda la iluminación, una persona podría fácilmente reconocerse en esta calle. Bueno, los campeones tenían notables capacidades de visión nocturna por lo que independientemente de si estaban o no completamente a oscuras en torno a él, no habría inconvenientes, incluso si la única fuente de iluminación era la luz de las estrellas por la noche. Godou recorría las calles de Ueno mientras que profundamente pensaba. Recientemente no había manera de comprender mucho acerca de la situación. No era capaz de recordar sus planes en torno a Navidad y porque esa persona Liliana, quien supuestamente lo conocía, lo estaba espiando. Además estuvo la aparición del drama de Santa Claus. Concedido como si alguien fuera para sentarse y ver como si ningún tipo de relación tenía hacia estos asuntos, por lo que lo haría parecer como si ninguno de estos asuntos fueran consecuentes. Su pecho estaba cargado con una premonición inquietante. Usando un juego de béisbol como una analogía, tal vez el desarrollo del escenario sería como el que sigue. En la primera entrada, su puntuación de 7 puntos que se conducía por un amplio margen. Sin embargo, el oponente hizo una reaparición de un punto a la vez. Por otra parte, su propio lado no pudo anotar más puntos. Sin darse cuenta, el marcador ya había atrapado a una mera diferencia de un punto, así como así. No importa lo que vaya en ello, todavía parece que no puedo entender. Al ser un hombre sano, la resistencia física de Kusanagi Godou y su fuerza en las piernas en particular, era muy superior a su inteligencia. Siendo ese el caso, visitar la escena del crimen 100 veces, como en esas películas de Poli, para buscar continuamente un solo lugar hasta encontrar las pistas necesarias no es necesariamente una mala cosa. Para cumplir esta tarea sencilla, pondría sus máximos esfuerzos. Ayer, Santa Claus se estaba gratificando en la calle enfrente de la estación. Sin embargo, las figuras de Santa Claus, imágenes, dibujos y trajes que habían sido contaminados con el color gris habían sido eliminados hace mucho tiempo. Las calles estaban cubiertas una vez más con los rojos y verdes de la Navidad. Todo fue devuelto a su estado original debido al laborioso trabajo de estas personas japonesas justificadamente orgullosas. Sin embargo, en este momento Godou se sintió realmente enfurecido hacia esto. No fue capaz de encontrar otras pistas, justo cuando comenzó a reflexionar sobre la situación actual, el tono de llamada de su teléfono celular sonó. Después de tomar su teléfono celular, miró en la pantalla y vio que era Liliana la que lo llamaba. Hablando de eso, ¿por qué tengo sus números de teléfono registrados? Godou estaba desconcertado. No eran solo los números de teléfono de Liliana, Erika y Yuri, sino que sus correos electrónicos y direcciones ya estaban registradas también. Él creía que su relación con ella sería incapaz de tener este tipo de intercambio de información personal.
En resumen, se decidió poner en primer lugar a un lado sus sospechas y contestar el teléfono. Al ver que viene aquí también es bastante inesperado. Liliana declaró de repente esto. También. Por favor, haga lo mismo que hizo ayer, gire su cabeza y mire hacia atrás. Seguramente ella debía estar bromeando. Godot giró la cabeza y vio al caballero femenino, que llevaba vestimenta personal hoy, de pie detrás de él hablando por teléfono. Parte 2. La asociación mágica a la que Liliana estaba afiliada era la Cruz de Bronce Negra. Como su nombre sugería, el azul y negro eran los colores simbólicos de la organización. Esta era quizás la razón por la cual cada vez que Liliana llevaba su ropa personal, los dos colores azules y negros estaban obligados a estar en algún lugar de ahí. Sin embargo, hoy estaba vestida con un traje que consistía en una capa de color blanco rara vez usada combinada con pantalones grises profundos. Sin embargo, Godot se dio cuenta de cómo era. Llevaba una bufanda alrededor del cuello de Liliana. El diseño de la bufanda consistía en franjas verticales azules y negras. Esto se aplicaba a Erika también. El caballero europeo era sorprendentemente diligente en este aspecto. Ella naturalmente mostraría su propia afiliación explícitamente. Liliana, quien en secreto estaba siendo admirada por Godot, declaró su razón para venir aquí. En cuanto a la situación de ayer, donde un Santa Claus cambió de color, fue una broma ideada por un mago en alguna parte. Sin tener en cuenta lo más probable es que está bien, pero entonces algo se me ocurrió. Los dos habían mantenido su distancia de la multitud de personas que serpenteaban alrededor y procedió a conversar después de llegar a una barandilla junto a la carretera. En cualquier caso, yo también soy un mago. A pesar de que no estoy en el mismo nivel que Marilla Yuri, sigo siendo sensible a la presencia de la magia. Sin embargo, yo no era capaz de detectar el extraño caso que ocurrió ayer. Básicamente había alguien muy astutamente ocultándolo. Debido a la desconfianza de ir a este punto, estoy aquí para hacer una investigación rápida. Usando un tono firme, habló de las mismas incertidumbres que Amakasu había señalado. La Liliana diligente no había descuidado este asunto, así que quizás por eso quiso determinar la respuesta. Bueno, Kusanagi Godot, ¿por qué has venido aquí? Para mí es, a pesar de que tengo muchas razones, en última instancia, es probable que sea debido a esta sensación que tengo. Siempre me sentí muy consciente hacia esta situación y debido a eso quiero investigar su causa. Creo que se puede decir que es lo que mi intuición dicta. Godot declaró su respuesta. Bueno, vamos a asumir que él tenía muchas razones. Sin embargo, en relación con este punto de vista, ellos cambiaron a primera impresión e intuición. Godot estaba preocupado de que podría no ser capaz de entender este tipo de explicación. Como era de esperar de usted, sale con un descuidado razonamiento de tipo animal. Liliana en gran medida asintió, lo que indicaba una expresión de comprensión. ¿Estaba totalmente familiarizada con ese tipo de persona que Kusanagi Godot era? Aunque Godot quería presionar el asunto, se sintió que al cuestionarla resultaría en una respuesta molesta. Hey, si no te importa, ¿te gustaría acompañarme? Acompañarle. Liliana de repente entró en un estado total de shock. Al igual que una mujer como una escolta acompaña a un hombre. A pesar de que estas son palabras pronunciadas por un campeón supremo, este comando es todavía bastante difícil para que una joven como yo acepte. ¿Sé cómo pensaste algo como eso? Lo que quería decir era investigar la causa de la situación de ayer juntos. Godot complementó su explicación hacia la nerviosa Liliana. Era un caballero estricta y diligente. Sin embargo, ella parecía estar escondiendo un lado muy similar a una muchacha ordinaria. No importaba lo que se encontrara, sería fácilmente tirada al lado por el romance. Godot se sintió ligeramente en dificultades ya que irónicamente sonrió. Este aspecto tal vez era una ventaja para Liliana. Perdón mi pérdida de compostura. Volviendo a lo que dije, este es su comando como rey. Liliana habló después estando un poco sonrojada. La investigación en esta ocasión sería similar a la investigación individual. Si se trata de una solicitud propuesta por un campeone, nosotros los magos, trazaremos conjuntamente este misterio. No, aun siendo criada del rey demonio, en la investigación de este misterio es algo que no se va a evitar. Su comportamiento serio lo hizo sentir como si estuviera desafiando a un tirano bárbaro, o tal vez probar el carácter moral de una persona. Dentro de las palabras que Liliana había dicho, se sentía como si no hubiera este sentido sutil. Creo que si se trata de algún forastero que no sabe nada acerca de la magia pidiendo esta solicitud, tendría que darle un poco de pensamiento. Estar en movimiento individual es comparativamente más conveniente ya que tiene que explicar este conocimiento especializado que se convertiría muy molesto. Yo creo que tienes razón. En pocas palabras, el significado de sus palabras señaló a un extraño obstáculo, causando que Godot se encogiera. De hecho, este era el caso. El especialista Amakasu ya debía haber iniciado su inspección. La bruja con talento Liliana también estaba en movimiento con el fin de investigar. No había justificaciones particulares para la admisión de una persona ajena ni idea. Si una batalla contra un dios no se producía por Kusanagi Godot, no habría otros usos para ello. En comparación con una persona normal,
solo tenía la ventaja en términos de fuerza física. Pues bien, si se presentaba la oportunidad en la que un dios hereje apareciera de este fenómeno extraño, entonces sería un asunto completamente diferente. Sin embargo, hoy en día, incluso esa situación podría tener poco significado. Aún así, sentía que tenía que desentrañar este misterio del gris Santa Claus. Así que lo que ya se ha mencionado antes, había la opción de decir, esta es la orden de un campione. Después de que Godot deliberó sobre esta oferta tentadora durante unos 10 segundos, al instante se dio por vencido en el pensamiento. Para los hombres que dirían estas palabras, como un rey demonio esto sería una cuestión diferente, pero como un ser humano ya sería inútil. Lo entiendo, voy a encontrar una manera de hacer esto por mí mismo entonces. Lo siento por pedirte un extraño pedido. Después de que Godot hizo una disculpa sincera, Liliana dejó escapar un suspiro. Kusanagi Godot, en momentos como estos debe anunciar esta es la orden de un campione. Por cierto, también debe castigar al rebelde gran caballero que no muestra respeto hacia el rey. No importa cuál es la situación, nunca se asemeja a un rey demonio. Al final, ella en realidad habló en un tono de sorpresa para regañarlo. Por otra parte, ella estaba firme en su afirmación hacia el asunto. Sin embargo, afortunadamente, también soy un caballero italiano. A pesar de los numerosos problemas que el rey demonio haga, comprometí mi lealtad, ya me he adaptado para ser una asistente. A partir de ahora, cuando estoy dando instrucciones, no, cuando estoy hablando, por favor, escuche con atención. Su nacionalidad es italiana, pero en realidad tenía sangre croata desde que emigró de Europa del Este. La doncella de cuento con un origen étnico complicado tenía una expresión traviesa mientras que hacía una comparación entre dos campeones. Godot se sorprendió de la leve travesura de Liliana y respondió, ¿estás diciendo que vas a trabajar junto conmigo? Sí. Desde el momento en que nos reunimos yo ya tenía esta intención. Entonces, ¿por qué dijiste todas esas cosas? Sobre eso, ¿por qué lo hice? Al parecer, el tiempo que presionaba sobre de esta manera, no sería capaz de dar órdenes como un rey. Eso es lo que sentí. Liliana reveló de repente una sonrisa suave. Esa no era su dureza habitual, sino más bien un lado natural de vez en cuando visto de ella. Su sonrisa inocente adecuada de las chicas en su edad. Por alguna razón, este tipo de sonrisa hizo a Godot sentirse muy nostálgico. Rebosante de belleza, su corazón no pudo evitar dar un vuelco. Como resultado de ello, quería darle un tiro. Lo siento mucho. Este tipo de disculpa no presentó ningún sentimiento de pesar. Sin embargo, Godot en realidad era incapaz de decir algo en respuesta. ¿No que habló con el comité de compilación de historia hace poco? En última instancia, era imposible para que usted pudiera adoptar esa actitud de línea dura que Amakasu tiene, por lo tanto usted vino aquí por sí mismo. Godot estaba en una pérdida para las palabras después de ser visto a través de él. ¿Cómo resultó a cabo de esta manera? Todo esto era muy difícil de comprender, pero este descubrimiento en realidad haría a cualquier persona feliz. Con todo, Godot se hizo llegar a sí mismo un ayudante capaz. La parte que me preocupa es el fenómeno de Santa Claus que cambia de color. Liliana habló al colocar un vaso de agua para el té negro delante de Godot. Después de que se conocieron en Ueno, los dos fueron a una casa unifamiliar en Dangosaka. Esta casa, que era la morada temporal de Liliana mientras estaba en Japón, estaba bastante cerca de la familia Kusanagi en Nesu Sanchome. Los dos residían en la sala de estar, que tenía ventanas a lo largo del lado sur. El sol parecía bastante impresionante. ¿Te refieres al cambio de color de rojo a gris? Sí. Bueno, tal vez no sea tan simple como cambiar el color primario llamativo en un color opaco. También fue el escenario de la visión espíritu depositada en mí durante la inspección rápida de ayer. Ahora que lo mencionas, había unas cuantas cosas que hacías referencia. Imaginé por un momento que el paisaje de las calles cambiaba a una escena similar a la después de la cosecha. Además, hubo algún tipo de presencia divina. ¿Qué pasó al reunirse y lo que parecían ser cabezas de granos dispersos a lo largo tierras de cultivo después de la cosecha? Parece que se asemeja a las labores de campo. Godot habló con el pensamiento muy sencillo. Sí, por supuesto. Si se trata de trabajo en el campo, esto significaría que la escena se refiere a la gracia de la tierra. Tal vez las cláusulas de Santa que pierden su color rojo lleva un significado profundo. Liliana comenzó a articular bien su explicación. El Santa Claus que se hace referencia en Japón fue originalmente el santo guardián del cristianismo, San Nicolás. St. Nicolás y Santa Claus. No importa cómo suena hacia afuera, son completamente diferentes. La razón es simple. Los japoneses tienen que haber aprendido sobre la cultura de Santa Claus a través de América. Sin embargo, esta costumbre social fue realmente traída a América por un inmigrante de Holanda. Liliana sacó un cuaderno y comenzó a escribir caracteres latinos en él. St. Nicholas se lee como San Nicolás cuando se utiliza una pronunciación holandesa. La pronunciación americana, Santa Claus, es el resultado de lo que se suponía que era pronunciado como Sinterklaas a través de un acento incorrecto. Saint Nicolás, Sint Nicolás, Sinterklaas. Después de eso,
Liliana agregó por último Santa Claus en conjunto. La imagen de Santa Claus dejando regalos a los niños mientras que conducía un trineo conducido por renos viene a la mente cuando se habla de San Nicolás. Este estereotipo se estableció en los Estados Unidos más o menos alrededor del siglo XIX. El equipo rojo que se convirtió en su vestido fue instituido durante un periodo de tiempo mucho más cerca del actual. En ese caso, la unión fue provocada por las actividades de publicidad de la compañía Cola. Después de escuchar a Liliana decir eso, Godot recordó algo. El color rojo se había convertido en un color reconocido para la empresa de fabricación de bebidas en Norteamérica conocida desde la década de 1930 cuando querían elevar las cifras de ventas de invierno por la publicidad a través del uso de Santa Claus. Su imagen aparecería siempre en los carteles y como se esperaba el color de su traje era de color rojo. El equipo rojo de Santa Claus viene del color rojo de un refresco de cola, esta realidad sonaba como una broma. Antes de que el equipo rojo vestido como Santa Claus se convirtiera en una figura pública prominente en todo el mundo, no había este tipo de frase moderna que Santa Claus era la misma existencia como San Nicolás, mejor dicho, su carácter era más parecido a una especie de hada. Durante ese periodo, los regalos que estaban dispersos dieron frutos. Así que para resumir todo esto, fue un regalo de esperanza. Los frutos fueron madurados en granos que fueron cosechados por abundante cosecha en la tierra, lo que simboliza la gracia de la tierra. Se remonta a su origen, esta llamada Navidad se conoce como la ceremonia religiosa para el santo que desciende sobre las fiestas de invierno otorgando cosechas abundantes de la tierra. Esto podría remontarse a los rituales celebrados durante los tiempos antiguos. Ceremonia religiosa. Incluso aquellos que se niegan a aceptar la verdad se verían obligados a recordar las palabras Dios hereje. En general, Godot sentía que era capaz de entender el problema del que Liliana se preocupaba. ¿Es eso? Por el momento, independientemente de la identidad de Santa Claus normal, deberíamos probablemente referirnos a él como San Nicolás en lugar de decir que es Santa Claus desde el momento en que el rojo se asoció con él. Tal vez ese chico va a convertirse en un dios hereje después de llegar aquí. No, tal vez, se convertirá en un dios hereje supongo. Liliana simplemente estuvo de acuerdo. Me temo que San Nicolás, quien ha llegado a estos motivos, posee el atributo de la tierra del dios de cosechas abundantes y la divinidad que se deriva de los santos católicos. Es realmente el caso. Ayer no se podía sentir la presencia de un Dios. Por esa razón, me siento como que podría estar pensando demasiado esto. Pero por otro lado, no hay manera de afirmarlo con total seguridad. Estoy de acuerdo. Al final, debemos realizar una investigación rápida en aras de la precaución. Godot y Liliana asintieron. En tiempos como estos, sus personalidades igualmente graves les permitieron comunicarse de manera más eficiente. La persona en la visión espíritu de ayer no era San Nicolás, tal vez la revelación estaba conectada a los orígenes de la esencia de la Tierra. Vamos a primero intentar investigar con estas pistas, ok. Mientras que los dos estaban hablando el uno al otro, se abrió la puerta de la sala de estar. Fue Karen Jankulovsky, sirvienta exclusiva de Liliana. Este equipo rara vez visto no era su uniforme de sirvienta sino que parecía ser su atuendo personal, que consistía en una capa azul y un sombrero de piel negro. Su mano estaba arrastrando una maleta con ruedas unidas, dando la impresión de que estaba a punto de irse de vacaciones. Bienvenido Kusanagi-sama y bienvenida de nuevo Liliana-sama. Lo siento mucho por haber llegado tarde en mis saludos. Karen habló mientras que tenía la cabeza profundamente rebajada. Todavía no te has ido Karen. MHMM. En el caso de que algunos asuntos urgentes surgieron justo antes de que tenía la intención de irme, me quedé aquí hasta ahora. Sin embargo, gracias a esto pude ver algún buen drama, fufufu. Karen estaba riéndose mientras charlaba con su maestra. Nunca habría pensado que Liliana-sama traería a un campeón hombre en su casa mientras que yo estaba fuera. A pesar de que es difícil mantener los labios de una persona sellados, por favor, no se preocupe, las sirvientas son muy expertas en el mantenimiento de los secretos de su amo. No te hagas ilusiones extrañas. Que los dos lentamente disfruten de esta noche. Pues bien, buenas noches. Después de que Karen se rió y le otorgó un poco de cortesía, se fue. ¿Dónde está yendo esa chica? Sí, Natale se acerca rápidamente. Con el fin de permitir a celebrar las vacaciones junto a su familia, le concedí unas vacaciones para esta ocasión especial. Después de terminar sus preparativos se dirigirá de nuevo a su país de origen. Este llamado Natale era en realidad Navidad en italiano. En contraste con Japón, la mayoría de las personas en Europa podrían pasar las vacaciones con su familia. Esta era probablemente la razón por la que mostraba tal consideración hacia ella. Volviendo a lo que se dijo, el sonido de los pasos de la Navidad fueron llegando poco a poco más cerca. Fueron capaces de encontrar la solución a este problema antes de la llegada de la Navidad. Parte 3. Era actualmente el 18 de diciembre de la época del año que se acercaba rápidamente a la Navidad. La ceremonia de graduación se iniciaría en 3 días a partir de ahora, por lo tanto, las personas mayores de la Academia Honan solo tenían clases por la mañana.
Sin embargo, hoy Liliana estaba ausente en la clase. Esta era la razón por la que Godot, después de terminar sus clases, se fue directo a su casa sin ni siquiera comer el almuerzo. Después de presionar hacia abajo el timbre de la puerta, el sonido de la voz de Liliana llegó a través del intercomunicador. La puerta no está cerrada, por favor. Desde que Godot estaba haciendo una visita a la casa de una chica, se sintió muy incómodo cuando abrió la puerta. Por otra parte, la sirvienta exclusiva de la casa ya había regresado a su ciudad natal en Italia. La propietaria de la casa residía aquí por ella misma, por el momento. Godot ocultaba sus sentimientos poco vacilantes cuando entró en la sala de estar. Liliana estaba actualmente aquí ocupada en el trabajo. La razón por la que estuvo ausente de la escuela fue para que ella terminara los preparativos de magia. Por favor, tenga cuidado de no entrar en la zona centro del mapa. Lo siento por los inconvenientes ocasionados. Cada lugar en la sala de estar, incluyendo las mesas y sofás, se pusieron en orden. El objeto ampliado a través de esta amplia habitación era una enorme fotografía aérea tomada desde el cielo con vistas a Tokio. Sus dimensiones eran probablemente alrededor de 3 metros de longitud y 4 metros de ancho. Liliana estaba en cuclillas sobre una rodilla sobre el mapa. Godot se dio cuenta que la ubicación en el mapa donde se encontraba Liliana era la región Bunkyo. Era Bunkyo Dangosaka en el mapa. Liliana estaba en cuclillas sobre las coordenadas a esta casa. Por otra parte, se sentía como que había unos pocos conjuros inculcados dentro de este distrito de Tokio sobre la fotografía aérea. ¿Has utilizado algún tipo de magia aquí, cierto? Sí, magia de búsqueda. Supongo que se podría decir que llevé a cabo estos preparativos a fin de utilizar esta magia. Liliana mantuvo su posición en cuclillas como radios. Ella extendió su mano derecha y movió los dedos de su dedo índice y el dedo medio hacia el mapa. Liliana, quien era un caballero templario y bruja, lanzó un conjuro desde esos dedos. Si es precisamente como dijimos ayer, en el rojo que carece de Santa Claus es una existencia en relación con cosechas abundantes de la tierra. Esta existencia podría desempeñar un ligero aumento en la energía espiritual en el lugar donde ocurre el fenómeno. Mi plan es liberar un perro de casa para confirmar esto. Liliana, elevas ese tipo de cosas. Por supuesto, esto se logra mediante el empleo de un familiar llamado de vuelta a través de invocación mágica. Nosotros somos los descendientes de las brujas Miko que sirven a la diosa del cielo y la tierra. El atributo de convocar una bestia y comandarla a seguir la energía espiritual de la tierra no es realmente una tarea ardua. La princesa Alicia, Lucrecia Sola y Liliana Crancar. Estas eran las 3 brujas que Godot conocía. Se decía que se beneficiaban de tener un don natural con la magia de manipulación inaccesible a los magos femeninos normales, por ejemplo, los que son como Erika. El alcance de este tipo de magia era precisamente la brujería. Erika había planteado este tema en algún momento en el pasado. Ella dijo, a pesar de que realmente no quiero admitirlo. Pero para el cielo y la tierra, en otras palabras, la magia que implica los elementos de la naturaleza, Liliana ahora supera. Excepto porque era incapaz de recordar cuándo sucedió y dónde tuvo lugar. Sin embargo, si elegimos para movernos de esta manera debemos enviar el perro de casa hacia Tokio. Hacer esto requiere tiempo y esfuerzo. Supongo que se puede decir que como todo tendrá sus peligros. Bueno, no podemos simplemente liberar a esos seres monstruosos y no cuidar de ellos. Godot había combatido previamente a una bestia mágica familiarizada convocada a través del uso de la magia. Incluso una pequeña causaría alteraciones que podrían causar lesiones mortales hacia los seres humanos. Por lo tanto, he añadido magia vudú a este mapa de Tokio. Cuando el perro de casa se libere en este mapa para llevar a cabo su búsqueda, permite un resultado mucho más rápido que es equivalente a estar en realidad dentro de la capital de Tokio. Cuando terminó de hablar, Liliana movió sus dedos lejos del mapa fotográfico. Parecía que terminó echando su magia. Esta llamada magia vudú era un término del folclore. Digamos, por ejemplo, una persona que fue detestada tenía el pelo enterrado dentro de una muñeca que tenía que ser quemada. En ese caso, la propia persona detestada sería quemada hasta la muerte. Por supuesto, el resultado de este tipo de encantamiento cuando se desea ejercer propiedades sobrenaturales sobre un objeto es similar al objeto de convertirse en un sustituto de la propia Diana. ¿Están listos los preparativos? ¿Dónde está el perro de casa? Los preparativos ya están terminados. Eso es todo. El objeto que Liliana sacó era un cerdo que se estableció por su pie. Era una muñeca en la forma de un cerdo. Hace 2 días, Liliana ganó este juguete en un centro de videojuegos. Fue diseñado para ser dimensionado de palma, un estilo que permitió que se balanceara, pero tenía una expresión muy siniestra. Pero después de una inspección, es solo una muñeca de cerdo. Esta muñeca de cerdo está impregnada del espíritu de la esencia de la tierra. La razón por la que he dicho anteriormente que iba a ser un perro de casa no era más que lo que podría fácilmente comprender. Pensé que ya debíamos perseguir la energía espiritual, un cerdo espíritu, un animal que ávidamente utiliza su hocico sensible, sería la mejor opción. Estoy a punto de comenzar. No hubiera importado si se trataba de un perro o un cerdo.
Godot pasó al estado con la autoridad de Beretragná, el jabalí, quien también se clasificaba como un tipo de cerdo. Para los objetos que están especialmente aplicados con cierto tipo de magia, de hecho me siento como que en comparación con una muñeca, usar algo similar a un pequeño puntal habría sido mejor. Esto pasó a ser la única cosa que tenía en mano asemejada a un cerdo. Liliana parecía un poco avergonzada cuando replicó. Si somos capaces de confirmar un aumento en la energía espiritual, entonces vamos a tratar en primer lugar en ir hacia la ubicación real, ¿de acuerdo? Si sucede que hay Santa Claus gratificados o si ya han pasado, hay una alta posibilidad de que podría ser mucho más frustrante que una broma llevada a cabo por un mago en algún lugar, independientemente de los cuales, la magia de búsqueda ya se había aplicado sin problemas. En el mapa fotográfico grande que Liliana había preparado, la muñeca de cerdo se movía lentamente a una velocidad de alrededor de 1 o 2 centímetros por 3 minutos. Como era de esperar, nadie se estaba desplazando alrededor del cerdo, donde estaba repleto de forma independiente. Sin embargo, esperar es bastante monótono. ¿Qué vamos a comer? Godot trajo esta propuesta. Ya había pasado el mediodía hace mucho tiempo y su estómago todavía estaba vacío. Ah, no, gracias. Si es posible, por favor, coma por usted mismo ya que mi tarea me obliga a mantener la magia vudú en el mapa. Liliana respondió de esta manera a la invitación de almorzar de Godot. Entonces probablemente voy a ir a comprar algo. Liliana, ¿hay algo que quieres comer? Dado que su compañera estaba preocupada, quería ir a hacer un mandado para ella. Desde la perspectiva de Godot esta era una preocupación legítima que era de esperar en esta situación. Liliana reveló una expresión triste en su rostro. Ella frunció el ceño de una manera como si estuviera predicando algo. ¿No le dije esto ayer? El cumplimiento de su papel como un rey demonio campeones sigue siendo significativamente insuficiente. Esta es la primera vez que he oído de un rey demonio sobresalir a comprar el almuerzo. Eso no tiene nada que ver con ello. Soy diferente en comparación con los tipos como ese viejo Boban. Voy de compras en un supermercado de todos modos, por lo que puedo tomar un poco de pan mientras estoy en ello. Godot se encogió de hombros después de que terminara de hablar. La expresión de Liliana cambió a la de asombro completamente. También debe encontrar un mayordomo o sirvienta con el fin de distanciarse de estas tareas misceláneas ya que usted es uno de los 7 campeones en este mundo. Un estudiante de secundaria que tuviera ya fuera un mayordomo o sirvienta detrás de él, no he oído hablar de tal cosa antes. Pues bien, Kusanagi Godot es sin duda un asesino de dioses. Siendo ese el caso, este momento hace que sea una gran oportunidad. Por favor, comience lentamente a adaptarse a los placeres de ser atendido por otras personas, ¿ok? Debido a las palabras desconcertantes que Liliana dijo, Godot la interrogó con un «¿. Para mantener la magia vudú, la única necesidad era abastecer el encantamiento mientras que estaba en las proximidades. Como resultado, durante ese periodo de tiempo que una persona es libre para hacer otras actividades sin un problema. Liliana se puso el delantal de uso común y entró en el campo de batalla que es una cocina. Impulsada por la sustitución de su espada con un cuchillo de cocina, tabla de cortar, sartén plana, cucharón y cosas por el estilo, estaba luchando. ¿Hay algo en que pueda ayudarte? No hay necesidad de preocuparse. Como el rey solo debe relajarse y esperar allí. La propuesta bien intencionada fue rechazada de plano. Godot solo podía ver desde la entrada a la cocina como el dominio de la cocinera Liliana que preparaba los platos. Tener a una chica cocinando para mí personalmente es realmente. Lo que parecía ser un vértigo de emociones y confusiones mixtas había golpeado a Godot. Liliana llevaba un suéter negro junto con los tejanos. Después de añadir el delantal, un sentido de determinación podría ser percibido desde este aspecto. Este tipo de ajuste le dio una sensación muy distinta de haber entrado en el dominio personal de una chica. Godot a partir de ahora no era ni un exterminador de dioses, ni un campeone. Continuamente allí de pie en el miedo, él era simplemente un hombre que todavía no estaba acostumbrado a las chicas debido a no tener experiencia de novia a su edad. Después de esperar aproximadamente 30 minutos, Liliana finalmente realizó la cocción y limpió rápidamente los utensilios de cocina. El almuerzo parecía estar listo. Sin embargo, en este momento el cerdo aún estaba en la sala de estar atravesando por el mapa. ¿Quieres salir a la calle y disfrutar del buen tiempo de hoy? A pesar de ser un poco frío, al menos no hay brisa. Liliana había sugerido esto y procedió hacia el patio con las placas que contienen los alimentos que cocinan. En esa dirección había una mesa circular de madera con 2 sillas de madera. Originalmente este conjunto era más probablemente utilizado con frecuencia durante las estaciones más cálidas. Sin embargo, hoy ha sido precisamente tal como Liliana había dicho, la temperatura podría considerarse bastante calurosa para el mes de diciembre. Parecía que no habría ningún problema de comer aquí en el patio. Después, los platos se colocaron sobre la mesa. Había pasta mortadela, ensalada de verduras calientes, una sopa de frijoles calientes, así como el té negro mantenido dentro de un termo. Ya que no salí a comprar nada, me sentí bastante preparada. Hay una posibilidad de que no será compatible con sus gustos.
Totalmente no entiendo cuál de estos platos fueron preparados. Especialmente la pasta, es muy deliciosa. Godot sintió que la notificación de Liliana le dio de antemano era insondable. Los fideos y paté eran considerablemente más ricos en sabor. En realidad pensaba que eran los productos alimenticios al instante realizados desde que Liliana hizo rápidamente estos platos dentro de 10 minutos. Pero el sabor gratificante fue en realidad creado a través de la cocina diligente y guisada durante largos periodos de tiempo. En realidad, los fideos se prepararon utilizando la máxima simplicidad ya que solo recocí el estofado de carne sobrante del día anterior con algunos condimentos añadidos. Después de eso acabé volviendo a agregar un poco de carne picada más. Por el contrario, Godot sentía admiración por Liliana después de haber sido informada de que la cocina era simple. Este era el sabor del plato, ¿no es así? Mediante la modificación de los restos de comida, se creó un nuevo sabor delicioso. La cantidad de tiempo y esfuerzo invertido en tanto se redujo. De hecho, parecía bastante razonable. Godot, quien era un varón en su adolescencia, se metió la comida en la boca mientras que devoraba la cocina preparada personalmente por Liliana. Tales acciones se debieron únicamente al delicioso sabor. Por otra parte, él estaba comiendo cara a cara con Liliana, tratando de encontrar todas las maneras posibles para ocultar su propia vergüenza. Después de que él tuvo su relleno, se propuso para limpiar los platos por sí mismo. Sin embargo, fue en realidad negado de hacerlo. Godot era incapaz de sentirse a gusto cuando caminaba junto a Liliana, quien limpiaba todos los platos por sí misma, de vuelta a la sala de estar. El cerdo en la parte superior del mapa en un momento se detuvo y se quedó allí volcado. Su abdomen estaba mirando hacia arriba y estaba temblando incontrolablemente. Parece que ha detectado un aumento en la energía espiritual. Liliana habló en tono grave después de ver las imágenes mostradas en un hexagrama mágico que aplicó. En ese lugar era quizás la próxima ubicación de donde podrían aparecer Santa Claus desprovistos de color rojo. La ubicación era Odaiba, hoy en día se acercaba la Navidad, ese lugar tan pintoresco de reunión, sin duda, estaría lleno de amor. Bueno, entonces probablemente deberíamos darnos prisa por allí y comprobar. Godot bajó la cabeza en respuesta a Liliana. Probablemente, esto se esperaba de él. Con miras a alcanzar el misterio del gris Santa Claus, tuvo que viajar a este pintoresco lugar de reunión junto con una chica excepcionalmente atractiva. También estaban todavía solo los dos. Godot sintió inexplicablemente vergüenza hacia esta situación. Parte 4. Montaron el tranvía JR para llegar a Odaiba. Después de llegar a la ubicación que liberarían al cerdo familiarizado permitiendo que se tratara de perseguir el aura del extraño fenómeno. Este fue el tipo de plan que Godot y Liliana acordaron desde el interior del tranvía en movimiento. Sin embargo, la situación superó sus expectativas, ocurrió hace mucho tiempo y para entonces ya había concluido. Frente al rey demonio y un caballero femenino que entraron en Odaiba, el culpable que inició esta perturbación ya había terminado. La orilla del mar que todos estaban acostumbrados a ver había sido creada al recuperar las tierras. Esta zona era ahora un lugar de entretenimiento muy popular para las reuniones y de ocio. Una vez que desembarcaron del tranvía en la estación de Odaiba Marine Park, Godot y Liliana emigraron hacia una zona que estaba llena de vivacidad. Como era de esperar, el número de grandes centros comerciales designados para los jóvenes visitantes masculinos y femeninos se extendía hasta donde los ojos podían ver. El extraño fenómeno de Santa Claus Segrenifiet ya se manifestó aquí. Todas las cosas de Santa que se encontraban aquí se infectaron con el color gris. Su magnífico color rojo desapareció posteriormente. En este momento ya habían perdido el estado de ánimos y debían confirmar uno por uno si eran todos o no Santa Claus. Después de que Godot envió una señal de ojos hacia ella, Liliana recuperó la muñeca del cerdo desde su bolsillo. Ese familiar era el llamado espíritu bestia cerdo de la tierra. Una vez que el propietario colocó el muñeco en el suelo, ella comenzó a recitar las palabras de hechizo en un susurro. Por la avidez causada por la bestia salvaje, ve adelante e investiga esta aura sospechosa. El cerdo parecía deslizarse a lo largo de la superficie a medida que avanzaba. En contraste con el tiempo que se movía a lo largo de la superficie de la hoja, la velocidad de movimiento en la actualidad era comparable a un ágil ratón. Al mismo tiempo, Liliana cerró los ojos y utilizó el ojo de la bruja para permitir una visión de transferencia. El propósito detrás de hacer esto era para permitir que el ojo siguiera detrás al cerdo. Sin embargo, Godot cree que este tipo de método no daría lugar a ninguna información importante. Este incidente probablemente llevaría algún tiempo para averiguar. Sin embargo, Kusanagi Godot descubría algo extraño. Liliana informó lo que había visto. 10 minutos habían transcurrido después de eso. Godot se apretó a sí mismo en una gran multitud de personas y se fijó en él también. Utilizando el cerdo que perseguía el extraño fenómeno, así como los ojos de Liliana, fue conducido a esta ubicación. Dentro de la multitud de meandros de las personas, todos los seres humanos normales eran ajenos a esa cosa. Incluso aquellos que estaban directamente frente a esta extravagancia eran incapaces de racionalizar la situación. Esto se debió a que la gente normal el mejor curso de acción que haría, sería hacer caso omiso de ello,
por lo tanto, la situación no era digna de sorpresa. Sin embargo, Godot estaba en duda. Lo que caminaba entre la multitud de personas como una persona común. Las personas dentro de su rango eran completamente conscientes de la existencia de esa cosa. Se parecía a algunos aspectos de una figura humana. Estaba usando 2 pies para caminar, tenía 2 brazos junto con una cabeza y torso. A pesar de ello, el cuerpo estaba completamente cubierto con lo que parecía ser una tela de vela gris. La piel subyacente y la cara no podía ser vista en absoluto. ¿Qué es eso? No se ve como un dios o una bestia divina. Tampoco se trata de un mago. No importa cómo se le asocie, es imposible clasificarlo en la categoría de un ser humano. Tal vez es un hada o un espíritu de algún tipo. Godot estaba asombrado como consecuencia de la declaración de Liliana. Además de los dioses, en realidad hay ese tipo de chicos que vagan por estos motivos. No sería por estos motivos. Básicamente, todos residen dentro de los infiernos. Solo en circunstancias extremadamente raras irían hasta el punto de llegar a este lado. Liliana fijó sus ojos en el gris y paseó a su alrededor mientras hablaba. Al parecer, John Smith Plutón Sama de Los Ángeles tiene la capacidad de transferirse a los infiernos y convocar a los residentes de allí por un corto periodo de tiempo debido a la autoridad que usurpó de Oberón el rey de hadas. Hablando de eso, ese tipo parecía haber hecho algo así en el pasado en algún lugar. Godot frunció el ceño después de escuchar el nombre del campeón de América del Norte. ¿Cuándo me encontré con este tipo antes y qué tipo de cosas hicimos? No importa qué, vamos a tratar de hacer primer contacto con este tipo de color gris. Conversando con él, lograr esto sería genial. Si el otro miembro era un dios, no importa qué tipo de apariencia tuviera, tal vez aún sería capaz de participar en la conversación. Bueno, había ciertos momentos en los rastros de la comunicación que se sentirían muy enigmáticos. Sin embargo, no importa cómo se mirara, serían escépticos si era incluso posible que el gris entablara una conversación. Poco después, el gris salió de la multitud de personas. Se dirigía hacia una ruta costera menos utilizada. ¿Estaba previsto continuar en busca de una ubicación diferente? Hasta ese momento, Godot y Liliana continuaron acercándose al gris. Después de eso, el objetivo se detuvo en su camino. Parecía como si estuviera esperando a que los dos vinieran. ¿Podrían realmente hacer contacto en paz con él? Así como Godot estaba esperando a esa posibilidad. El objetivo que perseguían llevó a cabo una serie de movimientos que estaba más allá de todas las expectativas. Elevando lentamente su mano derecha y abriendo su palma, preparó un gesto desde la mano. Luego, en un movimiento rápido, el gris colocó el gesto de la mano al lado de su cuello y procedió a cortar su propio cuello fuera. Lo que parecía ser la parte de cabeza de la lona se arremolinaba en el aire. En realidad se suicidó. Los dos se aceleraron rápidamente a su ritmo. El cuerpo de tela de vela cubierto del gris cayó hacia adelante. Una vez que se acercaban al cadáver, Godot peló inmediatamente fuera de lona. Los interiores fueron formados para mirar exactamente igual que un cuerpo humano. El cuerpo físico parecía asemejarse a una persona muscular y juvenil. Sin embargo, tenía una coloración muy negro. Su color negro como pez dio la impresión de que estaba hecha de carbono, mientras que la textura de la que se parecía a la de carbón. Además, una vez que entró en contacto con el aire, el cuerpo como de carbón hizo un leve crujido, ya fuera que se derrumbara como un castillo de arena colapsado. La parte de cabeza por aquí también se derrumbó. Por otro lado, Liliana habló mientras que inspeccionaba el cuello del gris que se suicidó cortando su propia garganta. Ella también desgarró el tejido de vela y miró en su interior, esta debía ser el área donde estaban la cabeza y la cara. ¿Qué diablos es este tipo? La persona misteriosa que se suicidó aparentemente era un espíritu de tierra. Frente a este estado de muerte, Godot era incapaz de comprender la situación y se quedó con una sensación perplejo. Ni un ser humano, ni un dios, esta existencia que fue responsable del molesto misterio de Santa Claus, se suicidó. Ahora es realmente difícil de entender este incidente. Amaterasu murmuró a través del teléfono móvil mientras que suspiraba con tristeza. La tela de vela gris y trozos de fresno negro se desplomaron hacia abajo en el lugar donde el suicidio había acabado de tener lugar. Tras una inspección normal, el incidente de Santa Claus en consecuencia debería haber terminado. Creo que este es el caso. Bueno, voy a hacer una inspección rápida de la situación. En general estoy muy agradecido de que ustedes dos fueran capaces de apoyarse unos a otros. Parece que eres inexplicablemente feliz, estoy en lo cierto Amaterasu Touma. Por supuesto que sería feliz. No puede haber nada mejor que tener mi carga de trabajo disminuyendo. Amaterasu respondió a la pregunta ligeramente burlona de Liliana. En resumen, el comité de compilación de historias se haría cargo de la tarea que se ocupaba de las consecuencias del incidente. Godot y Liliana originariamente no tenían responsabilidades en lo que respectaba a este aspecto. Ahora no tenían nada que hacer. Los dos se dirigieron de nuevo en la dirección de los grandes centros comerciales, por el momento. En primer lugar, espera un segundo. Después de que él le habló por primera vez a Liliana, Godot se dirigió hacia un puesto de crepé.
La comida que compró utilizaba manzanas mezcladas con crema de cocido, y después de eso se mezcló con caramelo y salsa de naranja. A pesar de que era muy cálido por un día en medio del invierno, sin embargo, este lugar era una zona a lo largo de la orilla del mar. Era bastante frío debido a los vientos que soplaban sobre el mar. En ese caso, sería mejor no pedir cualquier cosa, como helado. ¿Qué tipo deseas, Liliana? Elige tu favorito. En realidad es así, la cooperación de hoy hacia este objetivo común fue únicamente porque fue la petición de un campeone. Yo, Liliana Crankar, nunca había planeado aceptar algo de usted a cambio. El caballero femenino habló con una mirada de valoración. Sin embargo, Godot con calma, replicó. ¿Qué estaba pasando alrededor? No que Liliana por sí misma fue la que dijo que yo era alguien que no era consciente de mi papel como un rey. Como resultado de eso, mi modo de pensar había cambiado ligeramente. ¿Ve por qué dices eso? Es el deber de un rey dar recompensas a los caballeros por sus logros. No hay necesidad de agradecerme, simplemente acepta, está bien. Godot declaró esto y entregó 2 crepes en su dirección. Esto era realmente para ella quien acompañaba su exploración, y además del almuerzo que hizo no hace demasiado tiempo, etc. Todas las diversas cosas que hizo fueron incluidas en este acto de agradecimiento. Sin embargo, probablemente debería evitar decirlo sentimentalmente. Después de ser urgido de una manera ligeramente graciosa, Liliana mostró un poco de cortesía hacia esto y que se sentía un tanto forzado. Si es así, entonces, como un caballero voy a tener que aceptar esto. Cuando terminó de hablar, Liliana tomó uno de los crepes. Al igual que los dos comenzaron a comer sus crepes, haciendo un sonido crujiente, mientras que lo estaban haciendo. Godot ciertamente no tenía un diente dulce, aunque no particularmente detestara los postres tampoco. Sin embargo, la ubicación imprevista en la que se encontraba en el momento le hizo imposible saborear con calma este tipo de dulzura. La razón fue que su compañera a su lado era una chica de cabello plateado europea. Además tenía un ambiente de cuento y era absolutamente impresionante, haciendo de ella una chica particularmente llamativa. Ella parecía sobresalir incluso en Odaiba, donde había un gran número de chicas jóvenes. Ya se había dado cuenta de eso mientras que comían el camino. A pesar de que estaban actuando de forma natural, la gente de la multitud que circulaba a través reunió un interés en ellos. Una vez dicho esto, Liliana por el contrario parecía que no era consciente de la atención que estaban recibiendo. Estaba completamente compuesta, como no había nada fuera de lo normal. No era el miedo que podría pensar de que la razón de la atención fuera debido a que era una extraña. La diferencia entre ella y Erika, quienes reconocían su propia belleza, era asombrosa. En cualquier caso, estaba seguro de ser visto como su novio por otras personas porque estaba junto a ella. Kusanagi Godot no creía que tenía la capacidad de conectarse con alguien que tenía el aspecto y la tolerancia de Liliana. Godot contemplaba de si debía o no decir algo después de que terminaron de comer. Pues bien, probablemente debería estar yéndome ahora. Gracias por todo lo que has hecho hoy, eran el tipo de palabras que él pensaba decir. Esta era probablemente la manera más adecuada y correcta de ir sobre esto. Desde que vivía en las cercanías no debería haber ningún problema que viajara en el mismo tranvía de vuelta con ella. Aunque si quisiera prolongar su tiempo juntos había numerosas razones por las que podría llegar a. En ese momento, una pareja de amantes entró por la derecha delante de ellos. El hombre y la mujer parecía que eran estudiantes universitarios jóvenes. El estudiante llevaba un oso de peluche con todo adorable masivo en sus brazos. Las dimensiones de ese oso de peluche hacían imposible llevarlo con 2 manos. ¿Lo compró en una especie de tienda de muñecas? Mientras que reflexionaba sobre el pensamiento, que sin querer se dio cuenta de la tienda donde la pareja salió. Era un enorme centro de juegos de vídeo. Parece ser la misma instalación a la que fuimos antes. Liliana de repente mencionó esto cuando Godot acababa de terminar de comer su crepé. Bueno, eso es porque se trata de una popular cadena de salas de juego. El lugar al que fuimos antes de que fuera del mismo tipo. En otras palabras, este lugar también tiene la oportunidad de ir a cazar. Además de eso, el oso de peluche que acabamos de ver era un juguete enorme. Yo no tengo esa categoría dentro de mi habitación. La forma en que murmuró era como si ella pensara en algún tipo de plan. Liliana era uno de esos tipos de chicas que llamarían objetos relacionados con muñecas como sus hijos. Godot asintió con la cabeza, y al mismo tiempo a propósito utilizando un tono indiferente, dijo. No estoy seguro de si se trata de un premio del centro de videojuegos. Si es así, algo tan grande, probablemente sería puesto a punto de ser difícil de obtener. A pesar de que Godot estaba familiarizado con lo que sucedía dentro de la industria, era muy probable que este era el caso. Incluso con gastar dinero en comprarlo desde la tienda es posible que aún no puedas obtenerlo. Puede ser que también acabes volviendo a casa directamente por hoy. No importa qué tipo de situación es, debe encontrar un método para asegurar la victoria. Su sugerencia es realmente muy negativa. Liliana habló de una manera que se burló de él ligeramente. También se aclaró la garganta con tos y dijo con una pizca de vergüenza. Lamento decir que yo, Liliana Crankar,
no estoy muy familiarizada sobre los métodos de triunfo seguro y cómo comportarme en un lugar como este. Deseo tener un grupo que posea el conocimiento correspondiente para guiarme un poco. Qué exagerada manera de hablar, lo que más o menos significaba, le gustaría ir a la galería. Esta invitación causó que Godot vacilara. Incluso si tuviera el conocimiento y como has dicho, realmente no voy a este tipo de lugares. Nanami y Sorimachi de nuestra clase parece que serían algo familiar en este aspecto. Había una diferencia entre los juegos de gran escala, juegos gratis y juegos de PC. Se podría decir que el conocimiento de Godot sobre estos temas eran bastante vagos. Como resultado, esta era una manera perfectamente normal para declinársele a alguien. ¿Era básicamente el curso natural de acción a esta situación correcto? Sin embargo, Liliana no dio marcha atrás un poco a este grado de supresión. Ella se rió y dijo: entonces debe tomar solo unos 10 minutos en total. Por otra parte, mi compensación no es algún tipo de objeto barato que se pueda pagar por completo con un solo crepe. Al final, el evento que se predeterminó a ser 10 minutos se prolongó a 40 minutos. Además, hablando de los resultados, todavía no fuimos capaces de atrapar uno grande. Godot indicó esto después de salir de la sala de juegos. Había 4 juegos de máquinas de muñecas que estaban equipadas con el premio de oso de peluche dentro de estas. Además, había una diferencia en sus dimensiones. Los había muy pequeños como el tamaño de una correa de teléfono móvil, pequeños que te podría caber en la palma, los de tamaño medio tan grande como una pelota de fútbol, y por último el excepcionalmente grande tipo que la pareja de amantes se aferraban. La mayor partida, siendo el más alto índice de referencia, era por supuesto el que Liliana puso sus ojos como mayor presa. Sin embargo, la fuerza de la garra era particularmente débil, así que no importaba lo que hiciera, no fue capaz de agarrar el juguete. Godot incluso le dio una mano, pero era completamente inútil. Era bastante admirable cómo aquel par de amantes eran capaces de adquirirlo tan fácilmente. Después de gastar una gran cantidad de cambio de bolsillo y tiempo, los dos finalmente se rindieron. A pesar de que solo pasaban, aunque solo fueron capaces de obtenerlo, entonces. Bueno, esa pareja que fue capaz de apoderarse de él se podría considerar muy capaz. Aunque el interior de la tienda se había vuelto bastante caliente, en ese momento, Liliana todavía hablaba con una expresión tranquila. Ella sostenía 2 correas de teléfono móvil de oso. Estas correas de oso en realidad tenían una versión masculina y una versión femenina que se modelaba de forma ligeramente diferente. La hembra tenía una cinta, así como una expresión muy suave. Por cierto, Godot vulgarmente les llamaba macho y hembra, y se vio obligado a corregirse a sí mismo por su compañera. Oh, sí, puede tener uno aquí. Liliana de repente le entregó una correa de teléfono celular. Era el macho, no, el chico mejor dicho. Godot estaba confundido. ¿Estás segura? Pasaste por un montón de problemas para recoger un par de chico y chica. Sí. El par de chico y chica era como un par de tortolitos en la misma rama. Es probable que no deban ser separados. Liliana declaró sus creencias usando una firme elección de palabras. Sin embargo, también quiero compartir esto con usted. Aunque no sé por qué estoy obligada a pensar de esta manera, de hecho, es bastante inimaginable. ¿Qué tal si esto es solo para conmemorar hoy? El rostro del caballero femenino de repente floreció con brillantez cuando una cálida sonrisa apareció en sus labios. Tal vez por ello, Godot aceptó con cuidado al chico. A decir verdad, ni siquiera él era incierto sobre cuál era la razón. Él pensó que estaría bien, siempre y cuando se tratara la situación con precaución. Sin embargo, debido a que era un pequeño objeto ficticio, realmente haría que la gente se sintiera un poco incómoda. Si esta correa del teléfono móvil se convirtiera en la mía, entonces sería un poco. Bueno, solo me permito aceptarlo todo por ahora. Tal vez en una fecha posterior solo voy a dárselo a mi hermana. O, creo que muy probablemente no ocurrirá. Sobre cómo manejar el artículo que usted recibió es de su libertad. Si realmente decide hacer eso, tendría que cambiar mi relación con esta persona. Kusanagi Godot. Liliana suspiró mientras caminaban lado a lado hacia la estación. Al final, se quedaron juntos todo el camino hasta que llegaron a Nezu. Asterisco, mi hipótesis es que Godot y los demás se quedaron atrapados en alguna divinidad de algo, porque es como obvio el borrado de recuerdos de cada uno XD, asterisco.